buenas a todos, muy buenas a todos. No sé si ya empezar a cantar Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. Buenas tardes, señor Alfayate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu gorrito? Bueno, todavía no me ha llegado. ¿Dónde está tu gorrito? No me ha Hace llegado. capítulo me dijiste que te ibas a poner gorrito. Bueno, todo llegará, no te preocupes. Bueno, chicos, ponme en los comentarios, queremos Alfayate con gorrito, pero bueno. Nuevo capítulo de Aromas de Rentabilidad, número 16. Ya nos estamos acercando más al 20, pero bueno, va a llegar antes el fin de año, antes que el número 20, poquito a poco. Ay, gustaron supersectores y todo lo que nos ha quedado por hablar de ellos. No dejan de darme el coñazo de sacad el estudio de las evidencias con los supersectores. Ya lo sacaremos, todo a su tiempo. Hay que hacerlo poco a poco porque es que si no nos puede dar para varios cafés, ¿vale? Para poder explicarlo bien, poco a poco. Pero bueno, gracias por el interés. A ver, ya ha salido la decisión de tipos de interés. No vamos a comentar nada acerca de si ha sido buena o ha sido mala, porque quiero que esto sea evergreen. Pero, Javi, hay una cosa que normalmente cuando los tipos de interés bajan, el dólar, por tendencia, suele verse, digamos, afectado. O sea, suele bajar, suele debilitarse. Eso, recordemos que llevamos, no sé si un 15%, una cosa así, al alza del euro-dólar, ¿vale? Con respecto a los mínimos, o incluso un poco más. Y entonces me viene una pregunta a la cabeza. Coberturas. Coberturas, tenemos el riesgo de divisa, hay que cubrir los euros, no hay que cubrir los euros. Entonces, cuéntame qué es la cobertura de divisa, porque se puede cubrir por diferentes maneras, qué es la cobertura de divisas. Y someramente, ¿vale? Ya veremos cómo lo vamos hablando, pero ¿en qué puntos es interesante dicha cobertura de divisa? Vale. Bueno, a ver, en primer lugar, estaremos de acuerdo, ¿no? Cuando compramos un activo en otra divisa, ¿qué es lo que pasa? Pues que estoy comprando no solo esa acción, también estoy comprando esas monedas, ¿vale? Es decir, si yo me voy a, pues yo qué sé, $10.000 en, venga, pues no sé, en Nike, por ejemplo. Pues no solo estoy comprando $10.000 en acciones de Nike, también estoy comprando $10.000. ¿Eso qué quiere decir? Pues que mi inversión se va a ver alterada, ¿no? Va a modificarse no solo por lo que suba o baje Nike, también por lo que suba o baje el dólar, ¿vale? O el euro. Aquí es un par euro-dólar, ¿vale? Es decir, uno puede ser fuerte, el otro puede ser débil. En ese caso, pues eso, más distancia, ¿no? Tomarán y más pues, subirá o bajará, ¿no? El par, ¿no? O sea que esto someramente es lo que, o sea, muy rápidamente, ¿no? Es lo que supone el riesgo divisa, ¿no? Que se llama. Entonces, es un riesgo. ¿La cobertura para qué está? Para evitar o reducir o mitigar ese riesgo, ¿no? Entonces, claro, hay muchas maneras de intentar mitigar ese riesgo, ¿vale? Pero una de ellas es precisamente, ¿no? Directamente, bueno, pues mira, tienes el par euro-dólar, que lo veo ahí expresado. Bueno, cuanto más suba, en este caso es el euro-dólar, ¿vale? Cuanto más suba, quiere decir que el euro es más fuerte o el dólar es más débil, ¿vale? O las dos cosas. ¿Vale? Por eso cuando los tipos de interés suben o bajan, es cierto que tiene un impacto. ¿Qué pasa? Claro, los tipos de interés de la FED por una parte, del BCE por otra. Pues si los dos bajan los tipos de interés a la misma velocidad, en teoría, ¿vale? No debería haber cambios. Sí, pues el eurodólar debería de valer más o menos lo mismo, ¿no? También, claro, obviamente depende mucho de la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación al final lo que hace que los bancos centrales tomen decisiones, ¿no? Para subir o bajar tipos, ¿no? Entonces, bueno, al final es todo como una maraña, ¿no? Que vas tirando del hilo, de la madeja, ¿no? Y al final te van saliendo muchos temas, muchas cosas, ¿no? Pero básicamente, que no queremos esa exposición, digamos, o ese riesgo divisa, pues hay que cubrirlo. Claro, yo, a ver, generalmente lo que suelo decir es, bueno, a lo mejor un 100% no,
pues yo qué sé, porque a lo mejor te cuesta mucho, porque, yo qué sé. A veces hay que ir por el camino de en medio, ¿no? Es decir, bueno, mira, yo me he cubierto un poquito y ya está, ¿no? Simplemente, a ver, para no tener ese riesgo se cubre y chimpún, o, como yo suelo decir, hombre, pues ya que puedes, te haces un sistema, una estrategia que te diga cuándo tienes que cubrir y cuándo no, ¿vale? Es un poco la idea. Pero bueno, de primero de gestión de riesgos, lo que te van a decir es que lo cubras siempre, porque al final es un riesgo. Dices, bueno, de tenerlo a no tenerlo, mejor no tenerlo. Eso es lo que te dicen siempre de, pues eso, ¿no? Si estuvieras en una clase de gestión de riesgos, lo primero que te diría el profesor es, ante la duda, pues lo cubres, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco, así rápidamente, ¿no? Lo que puedo decirte sobre la cobertura. Yo, insisto, es mucho mejor. Oye, pues tú tienes un sistema. Además, no hace falta complicarse mucho la vida, ¿eh? O sea, es decir, yo empleo un sistema de copo, que es un tendencial de, bueno, un momentum, y ya está. Y cuando me dice ahora, por ejemplo, tienes que estar cubierto, bueno, pues me calculo cuánto tengo de exposición con mis acciones, mis índices o lo que sea que use, mis ETFs, ¿vale? Calculo cuánto tengo de esos dólares, ¿vale? Y cubro una parte. Ya está. Y es, ¿Te sabes de memoria los parámetros del COPOC? sí, en el caso de las divisas sería 6, 11, 10 del copo. Vale, la media 6, el ROC a 10 Sí. y esto se queda en 11. 6, Ah, 11, 10. 6, sí, a ver. Longitud larga de la curva. Bueno, es que no sé cuál estás usando, pero de indicador, pero sí, me imagino que es esa. No sé, Bueno, busco a curva. ver, no, a ver, perdón. He visto por ahí longitud WMA. A ver, ponlo Sí, otra vez. Esa es 10. esto es 10. Y claro, es la Vale. media. 10 periodos. Y luego, ¿qué pone ahí? Longitud a lo largo de la tasa de cambio. ROC. Vale, 11 y la de abajo corta ROC 6. corto. Vale, eso 6, sí. ¿no? Sí. 6, 11, 10. Mira, lo tienes al revés. Es que, claro, depende de cómo. Vale. ¿Y temporalidad? Estoy en semanal. En este caso es mensual. Mensual. Vale, aquí estamos. ¿Vale? Entonces, en el caso de la divisa, Espera, pongo línea 0. No hace falta. bueno, puedes introducir un indicador nuevo que sea una línea horizontal que valga No, 0. no tengo línea 0. Bueno, da igual, seguimos. Pues nada. Seguimos. Eso es que a veces te lo ponen en el indicador de copo y a veces no. ¿Vale? Si no lo podrías hacer tú. Vale, entonces, esto la cosa es que tiene que tener esa curva ascendente, ¿vale? Para cubrir. ¿Vale? Es un poquito distinto a lo que es el copo de acciones, el tradicional de acciones, ¿vale? Porque en ese miramos otras cosas, ¿no? Pero aquí lo que importa es, bueno, si esa pendiente de la curva que ves, a ver si lo puedes hacer un poquito más, Está pendiente de aquí. un poquito más grande, no, pero más zoom en temporal. Eso, ahí. Dale. Bueno, ahora de momento parece que sube, ¿no? ¿Vale? Se está aplanando, ¿vale? Sí, Pero está, sube. está perdiendo el momentum, sí. ¿Vale? Entonces, pero bueno, todavía no ha perdido ese momentum. Y esto además lo vamos a evaluar mes a mes. No nos vale intramés, o sea, es decir, lo que haga el 14 de diciembre, el 28 yo qué sé, de enero, me da igual. Lo importante es al final de mes. Si al final de mes tiene una pendiente negativa, esa curva de copo, ¿vale? Definida como 6-11-10, insisto, pues entonces dejaré de cubrir. ¿Vale? Esto sería aplicar un sistema al riesgo de divisa. O sea, sería en este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Claro, Aquí ya la pendiente pues pasó a ser negativa entre agosto y septiembre del 23. Justo aquí muy poquito y aquí ya mucho más pronunciado. claro. Y en 2022 se ve mucho más claro. Mira, en Sí. 2022, ¿no? Tienes, a ver, Aquí. esto, claro, son procesos, De varios meses. son duratorios, ¿no? En lo que al final, pues tratamos de ver, pues eso, con qué frecuencia, ¿no? Se producen para intentar aprovecharlo. O sea, que cuanto más dure, ¿no? Una subida y nosotros estemos largos, obviamente, pues mejor, ¿no? Es un poco, claro, esa es la base, ¿no? Es decir, que a medida que va subiendo y lo hace con más fuerza, yo me voy a mantener. En el momento en el que sigue subiendo y lo hace con menos fuerza, ya no me interesa.
Es un poco la base, ¿no? Es el cambio de momentum, ¿vale? De situación, la que nosotros vigilamos en este caso, en el caso de la cobertura en divisas, ¿vale? Yo insisto que esto es un sistema, como hay algunos más, ¿vale? El par euro-dólar es un par exigente, ¿eh? O sea, aquí hacerte un sistema tendencial es una locura. De reversión a la media, pues también es un poquito locura. Lo que a mí más me ha llegado a funcionar es este tipo, ¿no?, de sistemas que son de momentum, ¿vale? Eso a mí personalmente, ¿no? Entonces, ya está. Con esto yo ya defino si a comienzos de mes me interesa cubrir la divisa o no. Como ves, llevamos cubiertos con la divisa desde primeros de 2025. Para cubrir eso, pues ya está, te cubres. Y que es 1,08 algo, si no recuerdo mal, ¿vale? Pues nada, pues ahí ya está, estamos cubiertos. Tuvimos la suerte, pues suerte, entre comillas, porque no ganamos con la cobertura, otra cosa que a la gente le sorprende. 1,0815. 1,08, sí. Entiendo que lo que ya está aquí en marzo, 1,0815. 1,08200, poco, de Sí. acuerdo, sí. Las coberturas están concebidas para no perder, ¿vale? O no perder una parte. No es para ganar, ¿vale? No perder es ganar en realidad, ¿no? Es un poco... Entonces, a ver, ¿podríamos hacer un sistema especulativo solo con el eurodólar usando copo? Evidentemente, ¿vale? Pero no es el objetivo de esto, ¿vale? La cobertura es intentar no devolver dinero cuando el sistema lo devuelve, ¿vale? Lo devuelve como a través de el dólar, del riesgo de divisa, ¿vale? Es una de las maneras, ¿vale? Porque coberturas hay muchas. Hay coberturas de cartera de renta variable. Eso es otra historia. Pero cobertura de divisa se basa en esto. Calcular qué riesgo tienes en la divisa y montar una cobertura en función de tu exposición y en función, en este caso, pues de un indicador poco que te han montado, que se puede buscar por internet, te lo puedes hacer, como, bueno, tú de hecho lo tienes ahí, probablemente estés usando un indicador en TradingView que ya estaba construido, ¿no? Entiendo. Sí, esto ha sido ir a indicadores, buscar Copoc. Mira, y rápido yo te he dicho, pues esta es la media. Y mira, aquí lo tienes. Claro, y estos son los dos ROC, pues ya está. Sí, fíjate qué rápido, o sea, que no tenemos que irnos ahí a Harvard, ni a... No, y esto lleva 50, 60 años, es que tampoco... Entonces, es muy sencillo, ¿no?, de aplicar, pero bueno, aquí ya yo siempre recomiendo cuando nos enseñan este tipo de cosas, estrategias, tal, pues siempre hay que probarlas, hay que testearlas, hay que estudiarlas, ¿vale? Porque yo te puedo decir, pues a ver, a mí me ha funcionado en todos estos años, pero a lo mejor a ti no lo sé. Entonces yo siempre digo, oye, tienes la herramienta, ¿no? Aprende a usarla, ya está. O sea, yo no te voy a... Tienes el coche, pues ahí lo tienes, ¿no? Y sabes que hay unas normas para conducir, pues ya está. Tú eres responsable de hacia dónde va ese coche. A mí, como curiosidad, ¿vale? Yo el Copoc lo utilizo poquito, pero como curiosidad, incluso lo podéis ver aquí en gráfica, a mí me suele funcionar mejor haciendo short al euro. Es decir, las caídas, ¿vale? Las caídas, las pérdidas, o sea, el dólar fuerte, por lo menos con los parámetros que tiene Javi, ¿vale? El dólar fuerte lo suele pillar un poquito antes que el dólar débil. ¿Vale? Pero volvemos a decir lo mismo. Esto es para aplicarlo de manera general, pero bueno, si lo queréis tener como curiosidad y como sistema aparte, pilla bastante mejor estas bajaditas que las subiditas. Es decir, o sea, dólar fuerte en vez de dólar débil. Pero... No, fíjate que al ser un par, en realidad, debería estar equilibrado. O sea, es decir, que... Pero no lo sé. Claro. Bueno, pero, o sea, es decir, que el par esté en 1, o sea, que el dólar valga lo mismo que el euro, o sea, es algo típico de los pares, ¿no? De las divisas. Esto en una acción no es así. O sea, una acción al final, pues no tiene por qué valer 1, evidentemente, porque estás comparando al final uno con otro, una economía con otra economía, ¿no? Una política monetaria con otra política monetaria, ¿no? Por eso, o sea, lo llamativo, lo bonito, ¿no?, a lo mejor de esto, es que en realidad debería de dar igual para arriba que para abajo, o sea, debería de funcionar exactamente igual, ¿vale? Pero es cierto que a lo mejor tiene una deriva, pues, de aguantar más, ¿no?, las bajadas, en este caso, que las subidas. Eso puede ser, ¿eh?
pero la teoría te dice que no tendría por qué ser, tampoco es verdad que esto sea aleatorio. Los movimientos en bolsa no son aleatorios y menos en divisas, vamos. Vamos a ver, igual volvemos a lo de siempre, es decir, vale, sí, que funciona en estos casos. En este caso estamos viendo un gráfico de 15 años, vale, se nota un poquito más. Pero también, claro, os estoy diciendo que a lo mejor son 4 muestras, ¿vale? 5 muestras. Es decir, al estar en mensual, o sea, da muy pocas señales Copoc. No quiere decir que sean malas, pero pues, por cómo lo tenemos, da poquitas señales. Entonces, también podría estar el tema de los más puristas que necesitan por lo menos 50 o 100 señales para que para que la estadística sea más real, que tienen razón, pero bueno. Lo dejo ahí como curiosidad, ¿vale? Para que lo estudiéis y para que le deis una vuelta, que no deja de ser tremendamente interesante. Sí, eso es. Ay, madre mía, Javi, que hemos tocado 2 cosas de cobertura, hemos metido Copoc y ya se nos ha ido todo el aroma. Esto es increíble. Bueno, a ver, es que si hay que explicar las cosas con detalle, que como yo creo que le gusta a la gente, pues oye, hay que dedicarle un poquito de tiempo. Y ojo, estos copos que luego alguna cosita más se le puede hacer, ¿eh? Mucho más, mucho más. Pero bueno. Eso ya lo dejamos un poco también al estudio, ¿no? Y a la interpretación de cada uno, ¿no? Oye, que yo creo que merece mucho la pena. A ver, es que esto de la cobertura de la divisa, a ver, yo entiendo que a lo mejor hay gente que dice, bueno, si yo solo invierto en euros, esto me da igual. Bueno, pues ya está, tú lo dejas ahí aparcado. Esto tiene también su utilidad en los índices, ¿eh? Tiene una utilidad muy grande. Entonces, por eso, ¿es interesante conocerlo? Sí, porque luego tiene derivadas, que incluso en renta variable, pues eso, ¿no? Incluso, bueno, en oro y en bonos también, pero eso ya igual ya es otra historia, ¿no? Pero ¿merece la pena aprenderlo? Yo creo que sí. Entonces, bueno, por aquí hemos tocado el eurodólar. Luego, fíjate, yo no sé, tú, Javi, si has hecho algo con otros pares de divisas, porque esto es algo que siempre me suelen preguntar. Si con otros pares de divisas, y yo es que no he encontrado que funcione así de bien. ¿No? La respuesta es sí. Solo lo voy a poner a modo de spoiler, ¿vale? Porque ya nos estamos yendo de tiempo, pero la respuesta es sí. Y simplemente lo dejo por aquí escrito. Venga, a ver. ¿Vale? Y hacemos la libra y el yen. Sí, el yen es que es otro par también, vamos, muy propicio a eso precisamente, ¿no? A ser débil y seguir siendo débil cuando lo es. Solo os dejo esto. ¿Vale? Solo dejo esto escrito. Vale. Ya si en algún momento os interesa que lo comentemos un poquito más, pues ya os diré más cosas, pero aquí los niveles están mucho más marcados. Sí, porque fíjate, esa siempre ha sido mi duda, pero bueno, yo he hecho cosas, obviamente, pero en realidad como yo lo que desarrollo mayormente al final es lo que yo voy a necesitar, ¿no? Como todo, ¿no? Cuando yo me meta en eso, pues libra, esterlina, yen, japonés, pues igual me meto, ¿no? Pero es que los que tú usas, Javi, son demasiado interdependientes, ¿vale? Porque luego también tienes el AUD, ¿vale? Que con el AUD también puedes hacer alguna cosa interesante. El dólar australiano. ¿Ves? Aquí ya está un poquito más, ¿cómo se llama? Correlacionado. Pero bueno, digamos, esas divisas, sobre todo las de Asia-Pacífico, que son potentes, pero no tanto, ¿sabes? Entonces, ¿ves? Con el euro no se nota tanto, pero son divergencias muy interesantes. Pero bueno, te lo cuento otro día en privado. Perfecto. Copoc para ciertas cosas de cripto también funciona bien, pero bueno. Bueno, lo dicho, lo dejamos aquí porque es que, madre mía, hemos tocado 2 cosas y si ya se nos ha ido todo el café, ya el café a mí ya se me ha derretido y todo, pero bueno. Sí. Caja de comentarios, chicos, chicas, queremos que nos pongáis comentarios, que si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si queréis que probemos más cosas, si Alfayate nos va a traer el puñetero gorro o no la semana que viene, o sea, por favor, ponednos todo eso en comentarios, vuestras experiencias con coberturas, con Forex, con Copoc. Queremos saber mucho más de vosotros, ¿vale? Igualmente, suscribíos, que menos del 40% menos del 40% sois suscritos, así que anda, dadle al botón, lo mismo que a like, y seguirnos en diferentes canales, el señor Javier Alfayate, Javier Gombega, y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós a todos.
Bye.